Escuela de Pastoral, tus lecciones. Luz y sal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la lección 16, Cristo nuestro Rey. Nos dice que el reino de Cristo se establece por amor y no por temor. En los antecedentes tenemos la lección pasada, Cristo nuestro Maestro, en la que vemos cómo se realiza el trabajo que vino a hacer su magisterio, que principalmente se realizó de dos funciones, una por el querigma, es decir, la palabra, la proclamación del reino de Dios, el reino de los cielos, y la otra es por medio de su ejemplo, su testimonio. Ahora vamos a ver que él fue dotado de toda autoridad, pero para esto hay que ver que el Padre es quien da la autoridad. Ya lo veremos más adelante. Toda la autoridad viene de Dios y Dios mismo le da la autoridad a Cristo para hacer esto. Tiene dos títulos que se le dice Señor. Pero el primero lo conocemos un poquito más porque lo usamos casi en la vida diaria. El título del Señor, el Señor de la tiendita, el Señor este, el Señor aquel. Pero ese no es su sentido bíblico de la palabra. Bíblicamente la palabra Señor quiere decir el dueño, el amo, el rey. Es decir, el que le pertenece todo. Así vemos que hay señores feudales que tenían feudos, todo lo del feudo, incluido la vida de las personas que estuvieran ahí, eran de este señor feudal. Asimismo, Dios va a ser dueño de toda la creación y por lo tanto de todas las almas que estén en este mundo. Y también en la palabra Cristo, a veces relacionamos solamente a Cristo con Jesús. Después tenemos la palabra Cristo, que viene del hebreo Mashals o Mesías, que sería Mesías, que es ungido. Y este es el sello que se le ponía a los reyes, sacerdotes y profetas. Se les ungía. ¿Para qué? Para una determinada acción de lo que iba a hacer para, para una misión de parte de Dios. En este caso, pues este es una función de servicio, un servicio al pueblo. Y tenemos que tener en cuenta que si Cristo es ungido, pues ha habido más Cristos, no al grado de Jesucristo, pero sí tenemos que entender que entonces todos los ungidos, es decir, profetas, sacerdotes, reyes, han sido Cristos, en cuanto que sea unciones para ser los servidores de, tanto de Dios como del pueblo. Entonces, asimismo nosotros también somos ungidos desde que nacemos, cuando nos confirman nos vuelven a ungir. Y viceversa. Bueno, más adelante veremos también que seguimos siendo ungidos. Es decir, tenemos que ser también Cristos. Tenemos que poner nuestro, nuestras energías al servicio de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Pero en este caso, pues vemos que entonces todas las cosas son de Cristo, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. Todo fue creado como, como ya pensado para Él. La realeza entre los antiguos, ya lo habíamos visto que también... No lo habíamos visto. La realeza entre los antiguos nos va a decir que cómo era esta realeza, cómo se iba dando. Comúnmente en la antigüedad era un derecho divino, es decir, una persona era elegida por Dios o decía que era elegida por Dios. Así lo vemos con los egipcios, con los medos o muchas civilizaciones en las que según su Dios les había concedido ser reyes. Y tenemos también en el judaísmo, como lo vimos con Saúl, como lo vimos con David, que son elegidos por Dios. El pueblo es el que quiere ser gobernado por un rey, pero aún así Dios es el que elige. Por eso es que hay diversas formas de llegar a ser rey. Una de ellas es por designio divino, como lo acabamos de ver. Otra por aclamación popular, es decir, que la gente diga que esa persona sea rey y esa persona acepte, bueno, que el pueblo acepte que esa persona sea su rey. Otro sería por derecho de conquista, en una guerra que perdieran el territorio y que se quedara gobernando otro pueblo. Eso también lo vemos mucho con el Imperio Romano, por ejemplo, que gobernaba parte de Israel, de Judea, porque pues hubo una guerra y tuvieron parte de ese control y pues se quedaron como emperador o rey, los Césars. Después tenemos golpes de estado, es decir, son varias vías que se van dando para que haya ese
esa posibilidad de que una persona sea rey. Nos habla también de que hay reyes que se les llamó tiranos, no porque fueran malos, como la palabra lo da a entender, sino que tiranos porque nunca llegaron a consolidarse reyes. Controlaban la zona, controlaban el lugar, pero no con el título de rey. Y a pesar de eso hubo muchos que fueron muy buenos gobernantes. El rey en Israel nos dice aquí que es el hijo adoptivo de Yahvé. Es decir, el rey va a tener ya esa realeza, por así decirlo. Esa parte de ser hijo de Dios. Ya vimos también cómo se fue dando el reinado en Israel. El detalle aquí es que la función de este rey, como lo vemos por los profetas Miqueas, Isaías, Jeremías, más que nada es buscar la justicia del pueblo. Es decir, un rey se tiene que preocupar por su pueblo, porque vivan bien, porque haya justicia y porque haya seguridad. Si no hay estos puntos, este reino se va a ir perdiendo, va a ir mezclándose con otras tribus, van a ser víctima de ataques de otros gobiernos más consolidados. Ya recordemos que en ese tiempo había muchas guerras. Pero entonces la función del rey es que lo que se tiene que hacer se haga bien, que haya justicia, que haya paz en el pueblo, pero también en cuanto al judaísmo, como lo estamos viendo, el rey tiene que ver que los ritos a Dios se cumplan. Es decir, que no pase por alto el cumplimiento de la ley de Dios, pero ni tampoco las oraciones a Dios, sino que esas fiestas importantes se tienen que cumplir. Cristo es verdadero rey por varias vías de las que vimos. Una de ellas es por herencia. Si el Padre es el dueño de todo porque todo lo creó, ahora Él le da en herencia a su Hijo todo lo que hizo. Es por designación de Dios porque también fue elegido por el Padre. Ya nos mandan desde Isaías, como esa persona de Cristo ya estaba decidida para gobernar el mundo. Por aclamación popular, lo vemos el Domingo de Ramos, cómo va entrando a Jerusalén y es vitoreado por todos con las palmas. Por derecho de conquista, porque sin duda cuando desde Adán y Eva, que nos quedamos sumidos en el pecado original, y el pecado fue avanzando a las demás generaciones hasta llegar actualmente, pues Cristo fue el que venció al pecado. Como lo había dicho, el derecho de conquista es esa pelea que se da entre pueblos para quedarse con esa porción de tierra. En este caso, pues no es una porción de tierra, sino somos todas las almas por la que Cristo dio su vida para nosotros. Nos dice ahí Pablo que Cristo nos pagó y la paga fue con sangre. Entonces, pues teniendo en cuenta, ya no somos de nosotros, ni fuimos de nosotros. Si antes pertenecíamos al pecado, ahora pertenecemos a Cristo, por derecho de conquista. Bueno, Jesús promete aceptar a su reino. Aquí vemos cómo promete aceptar en el reino a este ladrón, al buen ladrón, Dimas. Y nos da la esperanza, ¿verdad? De que pues somos a veces muy malos, somos pecadores, intentamos hacer un cambio, pero nos cuesta mucho trabajo. Y nos reconforta saber que Jesús, si nos arrepentimos, pues nos va a aceptar en su reino. Dificultad para entender el reino. El reino es un poco difícil de entender, más que nada porque siempre tenemos en cuenta los reinos normales, los reinos tanto de espacio, de lugares, y pues el reino de Dios no es así. El reino de Dios se va contando por el número de almas que lo siguen, que realmente lo siguen, no decir nada más lo sigo y no hacer lo que me dice, sino que realmente lo siguen esas personas. El reino de Dios, como lo vemos en el Padre Nuestro, no vamos a ir a Él, sino el reino de Dios tiene que venir hacia nosotros. Nosotros tenemos que hacer vida ese reino de Dios. Y ese reino de Dios lo veremos ya reflejado en nuestras vidas cuando vemos que vivimos mejor, con nuestros semejantes, de una forma más tranquila, más alegres. Entonces de esa forma vamos a ir viendo cómo es el reino de Dios. También para mejorar un poco más el estudio sobre el reino de Dios, podríamos
estudiar un poco sobre el libro de Jesús de Nazaret, de Joseph Ratzinger, el Santo Padre Benedicto XVI. Ahí nos va a explicar a gran detalle, es un gran teólogo, cómo se va dando este reino de Dios. Bueno, también nos habla de Cristo, que es el Rey Pastor. El Rey Pastor, en esos tiempos antiguos, elegían entre un grupo a uno que se encargara del bienestar de todos los demás, de la guía de todos los demás, de la enseñanza. Y este era el Rey Pastor. Es decir, volvemos a ver aquí al Rey como un servidor. Y es la naturaleza de este cargo. El ser rey, presidente, tener un cargo sobre demás personas es porque es de servicio. Tienes que preocuparte porque esas personas tengan, en cuanto a religión, pues todo lo que tenga que ver en cuerpo y alma. Siempre buscando esa integridad del hombre. Cristo el Rey por descendencia, ya lo vimos también, que no solamente por herencia directa de Dios, sino también por descendencia de reyes. Eso lo vamos a encontrar también en el capítulo 1 de Lucas. En el libro de San Lucas vamos a ir viendo cómo fue la descendencia hasta llegar al rey David. Y de ahí lo vamos a ver todavía más adelante. Pero es decir que es de sangre de reyes, por así decirlo. Tanto de la parte de María, como nos lo dice aquí en nuestra lección, como de José. Que a pesar que no fue su padre biológico, fue su padre... A pesar de que no fue su padre biológico, también tenía sangre de rey. Es decir, tocaba a Jesús ser el rey de Judá. Jesús no niega su realeza, es decir, cuando le preguntan si en verdad es rey, incluso lo vemos después cuando lo dice Pilatos, pues Jesús no niega que él es el rey. Él realmente es el rey. Dice, no soy, sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo hubieran luchado por mí. Es decir, que su reino pues no va a ser de aquí, pero él mismo afirma que es rey. El reino de Cristo y la promesa. Esta promesa de salvación pues nos va a ir llegando por ese mismo reino. El reino, y es la prédica en la que se basa Jesús. Primero el reino se está acercando, que es lo que comentaba Juan el Bautista. El reino de los cielos está cerca, arrepentíos y bautizados. Después ya dice Jesús, el reino viene como dice, el reino de Dios viene sin dejarse sentir, y no dirán, velo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Es decir, el reino ya llegó, ya lo tenemos que buscar, hacer parte de nuestra vida y vivirlo. De esa forma vamos a tener una mejor vida. El reino de Cristo. Cuando Jesús dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, ¿qué quiso decir? Bueno, aquí como vemos, pues no pudimos saber cómo era ese reino. Pilatos nos dejó con muchas dudas, tal vez por su afán de querer apresurar las cosas. Pero el reino de Dios tenemos que irlo viviendo. Lo viviremos ciertamente más cuando Jesús ya venga en su segunda venida en la parucía. Pero hasta ahorita pues hay que seguir trabajando en las cosas que tenemos que trabajar. Principalmente como Jesús, como nuestro modelo, proclamando la palabra de Dios y trabajándola, haciendo la vida, siendo ejemplo para los demás de esta palabra de Dios. Y bueno, hermanos, eso sería todo. Espero que les haya servido este video. No olviden comentar en el video, compartirlo y nos vemos en un próximo video. Vayamos a hacer luz y sal en el mundo. Hasta luego.